El día de ayer se dio a conocer que en los Estados Unidos el mercado laboral definitivamente está creciendo, el empleo y creciendo de una forma significativa. De acuerdo al reporte de ese mercado, 255,000 empleos se crearon en el mes de julio y la tasa de desempleo se colocó en 4.9% porque una mayor cantidad de personas entró al mercado laboral, lo cual significa que una masa salarial mayor pues está creándose en esa economía, lo cual beneficia a la República Dominicana. Si los Estados Unidos le va bien, República Dominicana le va mejor. Recuerden la relación, Estados Unidos crece 1, República Dominicana crece en 1.5. Ahí tenemos la reacción de los mercados de capitales a la noticia del desempeño en el mercado laboral positivo. Este es el Nasdaq Composite del día viernes, una variación de un 1%, lo cual significa una variación significativa, y esto por el hecho de que un reporte de creación de empleo tan positivo, lo que significa que las empresas están esperando que va a mejorar su flujo de efectivo, y ante el aumento del flujo de efectivo de las empresas, esto genera una expectativa de que va a mejorar el precio de las acciones. Como hay expectativa de que el precio de las acciones van a mejorar, entonces los inversionistas salen con su efectivo a comprar acciones, de manera tal que esta noticia positiva en el mercado laboral se traduce inmediatamente en una noticia positiva en el mercado de capitales. Para países como la República Dominicana, esto es algo bueno por el hecho de que cuando aumenta el empleo allí en los Estados Unidos, los dominicanos que trabajan allí, que viven allí, pueden tener una mayor posibilidad de obtener un empleo. Esa mayor posibilidad de tener un empleo significa, además de adquirir bienes que son bienes exportados por la República Dominicana hacia ese territorio, también hay que señalar que aumentan las remesas. Hay que recordar que después de las divisas, divisas que genera el sector turismo, están las divisas generadas por las remesas como segunda fuente de divisas del país. De manera tal que estamos ante una situación que es algo positivo para la República Dominicana. El Dow Jones también creció en 0.9% y el S&P 500 varió en 0.8%. Claro, ante ese buen desempeño de la economía de los Estados Unidos, pues algunas personas decidieron desprenderse de sus adquisiciones de oro, por el hecho de que ante un buen desempeño de la economía ya no hay que quedarse en un instrumento libre de riesgo como es el oro, sino que se van a instrumentos más vinculados con riesgo, como es el caso de las acciones, que son activos más riesgosos porque dependen del desempeño de la empresa, pero si el desempeño de la empresa es positivo por el hecho de que está mejorando el nivel de empleo en los Estados Unidos, pues esto inmediatamente se traduce en algo que favorece el crecimiento del precio de las acciones. Hay que señalar también que en los últimos días, y yo escribí una nota sobre esto, y está en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot, sobre el petróleo en baja. Desde junio se observa que el precio del barril de petróleo ha descendido en alrededor de un 22% desde junio, 22% quedándose alrededor de 40, 41 dólares el barril de petróleo. Y esto significa, con relación al mes de junio, una reducción de 11 dólares. 11 dólares el barril de petróleo. 11 dólares, si yo lo anualizo, es decir, si nosotros tomamos esos 11 dólares de reducción del precio del barril de petróleo y lo anualizamos, es decir, que asumimos que se mantiene ese ahorro por 12 meses, la República Dominicana se estaría ahorrando 550 millones de dólares en un año. 550 millones de dólares significa una gran cantidad de dinero que se queda en los bolsillos de los consumidores dominicanos, y esto favorece el nivel de consumo, nivel de inversión, genera esto un mayor flujo de efectivo para los negocios, y esto genera una mayor expansión económica. Por eso usted nota que la actividad económica, de acuerdo a las estadísticas de la CEPAL y de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, estaría creciendo la economía entre 6 y 7%. La CEPAL pronostica para todo el año 6%, pero el Banco Central, de acuerdo a el gobernador Héctor Valdés, estaría creciendo en el primer semestre 7%, y se pudiera pronosticar, si los precios del petróleo se mantienen bajos y no hay un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, pues no tendríamos un efecto, digamos, o un elemento que pudiera generar una desaceleración de la economía dominicana en el segundo semestre, y pudiéramos esperar entonces que la economía pudiera crecer este año por encima del 7%.
Hay que recordar que la economía dominicana, el potencial de crecimiento es 5%. 5%, esa es la tendencia de largo plazo desde 1991 hasta el presente. Sin embargo, lo que hemos estado observando desde el año 2013 es que la economía dominicana está empinándose en términos de su ritmo de crecimiento, es decir, que su ritmo de crecimiento al acelerarse ha colocado con una mayor pendiente la evolución del Producto Interno Bruto, y eso significa que ha habido un proceso de acumulación de factores, como es el caso del capital y la mano de obra. Por eso usted nota que se ha creado empleo y se ha acumulado una gran cantidad de capital en los últimos años, y esto, junto con un ligero aumento en la productividad factorial, pues se traduce en un mayor nivel de Producto Interno Bruto, lo cual genera la oportunidad de reducir la incidencia de la pobreza, y por eso usted ve que en los últimos años se ha reducido la incidencia de pobreza de 42 a 32 puntos, y es probable que en los últimos o los más recientes indicadores de pobreza, cuando se han publicado, revelen que la pobreza pudiera quedar por debajo de 30%. O sea, se lo estamos adelantando acá en Tecnopol de acuerdo a nuestros cálculos. Si continúa el ritmo de crecimiento de la economía cerca del 7%, debido a que estamos creciendo por encima del potencial y debido a que cuando se crece por encima del 5%, estamos ante una situación de reducción de la tasa de desempleo y un aumento significativo de la masa salarial, lo cual significa que gran parte de lo que sería, si uno distribuye toda la renta, la parte correspondiente a los segmentos de menores ingresos, pues se beneficiarían de esto. Ustedes me dirán, bueno, pero los salarios no están aumentando en ese ritmo. Sí, pero al aumentar la masa salarial, lo que estamos diciendo es que más personas están entrando al mercado laboral, más personas están trabajando, y eso genera entonces que personas que en un hogar, por ejemplo, solo trabajaba uno, ahora estén trabajando dos, y de esa forma en ese hogar disminuye la incidencia de la pobreza. Hay que señalar que cuando hablamos, estamos hablando de un promedio, ¿Eso qué significa? Que hay algunas personas que le va mal y a otras personas le va bien. Lo que hay que tratar es de que a todo el mundo le vaya bien. ¿Y cómo logramos hacer que eso que sucede en los mercados internacionales, que crean un entorno favorable a la República Dominicana, favorezca a la mayoría de la población? Es darle mayor cantidad de oportunidad a la gente. ¿Y cómo se le da mayor oportunidad a la gente para que disminuya la desigualdad de ingresos? Dale mayor educación, mayor educación. Por eso estamos totalmente de acuerdo con el aumento de la inversión en educación, estamos de acuerdo con la inversión en infraestructura escolar, estamos de acuerdo con la formación de los maestros y evaluación de los maestros, porque no solamente es suficiente darle entrenamiento a los maestros si no sabemos cuál es el impacto sobre la eficiencia del niño, es decir, en términos de su capacidad de absorción de conocimientos y de obtener mejores calificaciones. Así que lo que estamos pensando es que hay que combinar infraestructura, entrenamiento de los maestros y evaluación si se quiere tener un mayor nivel de educación, es decir, una mayor calidad de educación en la República Dominicana. Y al mejorar el nivel de educación, entonces vamos a tener una mano de obra que va a ser capaz de generar mayores niveles de ingresos. Ustedes me dirán, pero eso va a tomar tiempo. Sí, por eso es que los políticos dominicanos tienen que, en vez de pensar únicamente a 4 años, tienen que pensar en las futuras generaciones. Por eso, muchísimos presidentes no habían querido invertir el 4% en educación, a pesar de que se estableció por ley. El presidente Medina decidió invertir ese 4% porque está pensando más allá de 4 años, está pensando como estadista, y así es que necesitamos muchos presidentes consecutivos que piensen como estadista para que de esa forma entonces se logre tener un proceso de acumulación de capital humano, que es un mayor nivel de formación y capacidad de generar ingresos de esa población que hoy día está viviendo por debajo de la pobreza. Así que el entorno internacional, esa noticia positiva en los Estados Unidos de que ha habido un aumento del nivel de empleo y que esto favorece el mercado laboral y favorece el mercado de capitales y crea riqueza y crea oportunidades para que los dominicanos que allí viven se beneficien, que aumenten nuestras exportaciones, que aumenten nuestras remesas. Todo esto lo podemos aprovechar todos simultáneamente, siempre y cuando se continúe incrementando la inversión en educación y la población sea cada vez más capaz de generar mayores niveles de ingresos. Vámonos a la pausa.